elaborado por Nubia Sánchez Molina con el número de matrícula 4210-73733. El nombre del reto es Elabora un video de la materia de dictamen de los estados financieros, licenciatura en contaduría para el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. En la contabilidad, bueno, en forma general existen por lo menos dos tipos de información, o por lo menos la información se divide en dos tipos de usuarios. ¿Cuáles son estos dos tipos de usuarios? Bueno, en primero es la contabilidad financiera. ¿Qué es este tema de la contabilidad financiera? Bueno, pues básicamente es el sistema de información de una empresa orientada hacia la elaboración de informes externos que dé importancia a los aspectos ya sea históricos y que además considera las normas de información financiera. Por el otro lado, también tenemos lo que es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa no es otra cosa que igual un sistema de información de una empresa, pero que aquí está orientado hacia la elaboración de informes de uso interno, es decir, es de uso para nada más la empresa, sin que se extienda a usuarios externos, y esto pues va a permitir que las funciones de planeación de control y sobre todo las tomas de decisiones administrativas sean mucho más sencillas. Por esta misma razón, es aquí donde surge el tema de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente la contabilidad de costos está entre estos dos. Comparten prácticamente la misma información, pero sirve tanto para ambos, como tanto para la contabilidad financiera como para la contabilidad administrativa. Por lo tanto, entonces tenemos que saber qué es la contabilidad de costos. Ya vimos que la contabilidad financiera se rige por normas muy precisas de lo que son las normas de información financiera y que además genera información para personas externas de la empresa, pero que también están interesadas en conocer cómo están los movimientos de la misma. Por otro lado, tenemos la contabilidad administrativa, que está más orientada a todos los usuarios internos de una organización. Pero la contabilidad de costos no es otra cosa que un sistema de información que lo vamos a estar utilizando primeramente para lo que es determinar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos. Fíjense muy bien, de producción, de distribución, venta, administración y financiamiento de una organización. Recordemos que existen dos tipos de empresas: las empresas que son de servicios y las empresas que son de productos. En el caso de las empresas que son de productos, generalmente tienen la principal característica de que utilizan materias primas para realizar una transformación y generar un producto, que este producto es el que llegue al usuario final, donde no necesariamente el usuario final debe de ser el consumidor. Por otro lado, lo que son las empresas de servicios, generalmente son empresas que se dedican a realizar servicios y que no están como tal dedicados a la manufactura o a la transformación de diversos productos, o en este caso de lo que son los bienes que se van a destinar al usuario final. Entendiendo esta parte, para que quede claro cómo es de que nosotros debemos de interpretar
lo que es la contabilidad de costos. Me voy a apoyar de lo que es un estado de resultados. El estado de resultados nos muestra las pérdidas y ganancias que tiene un periodo determinado. La entidad financiera, en este caso, es Cobijas El Tigre de Bengala S.A. de SAED. ¿Por qué? Bueno, porque cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora bien, ¿qué es lo que nos muestra este estado de resultados? Básicamente nos dice que hay ingresos por 1 millón. Tenemos el costo de ventas por 500,000, lo que nos equivale a una utilidad bruta de 500,000. Además, tenemos gastos de operación que se dividen en los que son gastos de venta, en este caso por 120,000, y gastos de administración que en este estado es de 220,000. Al final tenemos una operación sin entrar en detalles de impuestos y sin entrar en detalles todavía de lo que son pues gastos financieros o algunos otros conceptos que se pueden llegar a utilizar. Dejando a un lado esto, tenemos una utilidad de operación de 160,000 pesos. Se puede leer de una manera muy sencilla en el estado de resultados. Sin embargo, lo que nos brinda la contabilidad de costos es poder saber exactamente cómo están determinados este tipo de rubros. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues a través de un nuevo estado de resultados. Pero en este estado de resultados podemos verlo a través de lo que son productos. Entonces, ahora sí podemos leerlos de una manera diferente, que nos dice que el producto X tiene ingresos por 650,000, un costo de ventas por 350,000, teniendo una utilidad bruta de 300,000, y además tiene gastos de venta por 70,000 y de administración de 120,000, dándonos como utilidad de operación 110,000. Con esta información, ustedes se pueden dar cuenta que es muchísimo más sencillo tomar decisiones. Aquí nosotros podemos saber si el producto Y el producto Z tienen una buena relación de costos y gastos en comparación con sus ingresos. Aquí ya depende de cada una de las entidades cómo es que nosotros queramos tomar las decisiones. Por ejemplo, fíjense muy bien en el ejemplo 1. Tenemos que 650,000 de costo de ventas respecto 350,000 de costo de ventas. Es un poco menos del 50%, mientras que en el producto Z es literalmente el 50%, pero no debemos dejar de lado que tenemos los gastos tanto administrativos como de venta, y por este lado, entonces, podemos sacar nosotros conclusiones si la utilidad que obtenemos de cada uno de los productos es la que nosotros estamos buscando. Ya dependerá de cómo es que se tomen las decisiones. Entendiendo ahora sí esto, podemos aclarar lo que son los objetivos de la contabilidad de costos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la contabilidad de costos tiene diversos objetivos. Como lo acabamos de ver, el primero y más importante de todos es justamente generar información que permita tomar una mejor decisión en cuestión de negocios. Es muy importante que esto se entienda porque de otra forma no solamente no podríamos tomar decisiones, sino que no sabríamos cuánto es lo que nos estamos gastando en diversos rubros. También
nos va a permitir determinar costos unitarios. ¿Qué es el costo unitario? El costo unitario no es otra cosa que podamos saber cuánto es lo que nos cuesta una pieza de lo que sea que nosotros estemos fabricando. En este caso, estoy fabricando cobijas y podría saber cuál es el costo unitario de cada una de las cobijas, si es que tengo diversas líneas de cobijas. A lo mejor tendré cobijas para invierno, cobijas para verano, cobijas para otoño, cobijas con tigres de Bengala, cobijas con otro tipo de acabados u otro tipo de decoraciones. Y con cada una de estas yo podré determinar cuánto es lo que me cuesta a mí realmente poder hacer cada una de estas cobijas. Nos va a permitir ayudar a la contabilidad financiera en el proceso de evaluación de inventarios para su presentación. Recordemos que este tipo de inventarios también se deben de presentar en los estados financieros, tanto por el balance general como por el de estados de resultados. También nos va a ayudar a contribuir en la elaboración de presupuestos y planeación de utilidades. Como ya sabemos, los costos unitarios, podemos nosotros entonces generar presupuestos y podemos planear las utilidades que podamos llegar a recibir. Es muy sabido que en este tipo de empresas de producción, muchas grandes empresas compiten no por los precios de venta o por la mejor estrategia de marketing, sino que muchas veces se compite justamente por los costos que incurren en la elaboración de cada uno de sus productos. Piensa en eso y piensa en cada una de las empresas que esto puede llegar a considerarse. Uno de los más sonados, sin duda, es el área de las bebidas gaseosas, de los refrescos, donde es muy complicado que algún nuevo producto pueda entrar a un mercado que ya de por sí está denominado por grandes empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas han logrado disminuir sus costos a un nivel prácticamente que no se puede competir. Aún así, existe diversidad bastante grande de competidores, pero que dominan a la perfección este tipo de costos unitarios. También nos va a poder permitir elegir cuáles son nuestros productos estrella. Como ustedes vieron en el estado de resultados, teníamos un producto que se vendía más que otro. Esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en cuestión, por ejemplo, de qué a producto le tenemos que hacer más marketing, en donde tenemos que ir disminuyendo nuestros gastos y todo esto con la finalidad de que la empresa sea rentable y genere más utilidades. No solamente eso, sino que también vamos a poder controlar los costos incurridos a través de comparaciones, por ya sea líneas de producto o por a lo mejor lo que son diferentes unidades o algún tipo de producto diferente. Se pueden comparar con diversas cosas. También podemos descubrir ineficiencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor un producto está generando muchísimo más gasto y no está generando tanta utilidad como puede ser otro producto. Hallamos ahorros, es decir, podemos descubrir ineficiencias, pero también podemos descubrir ahorros en este proceso de analizar la información. Vamos a poder generar información que nos permita generar resultados por línea de negocios, por productos o centros de costo. Como ustedes ven, realmente la contabilidad de costos tiene muchísimos más beneficios que contras que nosotros podemos encontrar dentro de las mismas empresas. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta principal. ¿Qué es el costo? El costo no es otra cosa que el valor monetario de los recursos que se entregan a cambio de bienes o servicios que adquirimos. Aunque en el contexto en el que nosotros estamos hablando, esta definición no nos parece exactamente la más acertada. Tenemos entonces que irnos más profundamente o más de manera directa lo que son los costos en cuestión de contabilidad. Por lo tanto,
podemos nosotros ver que los costos del producto son los costos relacionados con la función de producción. Estos son materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos. Estos tres conceptos son los que vamos a estar recurriendo constantemente, porque son los tres ejes principales de lo que es la contabilidad de costos. Se incorporan a los inventarios de materia prima, producción en proceso y artículos terminados. Se refleja en el balance general como parte del activo. Y finalmente, los costos totales de producto se llevan al estado de resultados cuando los productos elaborados se vendan. Ojo, cuando los productos elaborados se venden. De este modo se ve afectada la cuenta de costos de ventas. Pero no son los únicos. Lo que son los costos del periodo y que no se inventarían se conocen como gastos. ¿Por qué? Porque generalmente se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados de manera directa. De esto ya estaremos hablando un poquito más adelante. Se relacionan además de esto, lo que son los costos o los gastos se relacionan con las funciones para vender o administrar la empresa. Justamente por esta razón es de que están integrados dentro de lo que son los gastos administrativos o los gastos de venta. Y algunos casos dentro de los gastos financieros, acuérdate de todo esto es dentro del periodo en el que se ejerce. Por eso es de que están muy bien identificados como costos del periodo, pero también son conocidos como gastos. Ahora, ¿qué son los costos capitalizables? Costos capitalizables son aquellos que se capitalizan como activos fijos. ¿Y por qué como activos fijos? Bueno, pues porque posteriormente se van a estar depreciando o se van a estar amortizando a medida que se usan o incluso que expiran. Por eso es de que también este tipo de maquinarias o este tipo de activos se catalogan como costos capitalizables. Uno de los más grandes ejemplos son todas las maquinarias que nosotros ocupamos para realizar nuestros productos. Es importante que sepamos clasificar los costos porque esto nos va a permitir a nosotros tener una visión mejor y más objetiva de hacia dónde tenemos que ir registrando nuestras operaciones financieras. Vamos a hablar un poquito acerca de esta clasificación de los costos. La primera clasificación de los costos la vamos a entender por la función. ¿Cómo es esto de la función? Bueno, pues prácticamente es cuando generan en el proceso de transformar lo que son las materias primas. En productos elaborados, aquí es importante que nosotros sepamos distinguir que hay tres elementos que lo integran, lo que es la materia prima, la mano de obra directa y los cargos indirectos. Luego tenemos lo que es por su identificación. Luego, por lo que es el periodo o el estado de resultados, que es cuando se va reflejando. Tenemos el comportamiento y por el momento de determinación. Vayamos rama por rama porque cada uno de estos se tiene que ir explicando de manera detallada. Primero tenemos lo que son los costos de producción, que de hecho de esto ya hablamos hace un momento. Y les comento, no es otra cosa que aquellos costos que es cuando se van a transformar de materia prima en productos elaborados y lo integran tres elementos. Estos tres elementos ya lo hemos platicado, es la mano de obra, la materia prima y los cargos indirectos. Luego tenemos los costos administrativos que están dentro de la clasificación de función. Estos se van a originar en el área administrativa, es decir, son los que están relacionados con la dirección y el manejo de las operaciones generales de la empresa. Finalmente,
tenemos lo que son los costos financieros, y aquí estos se van a originar principalmente cuando nosotros necesitemos obtener recursos ajenos y por esto se generen gastos de recursos. En lo que es la identificación, vamos a ver que existen los costos directos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o con áreas específicas. Luego tenemos lo que son los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o incluso con la misma área que están especificadas. Luego tenemos de lo que es por el periodo al estado de resultados. Vamos a ver que tenemos lo que es costos del periodo en el estado de resultados, también conocido como costos del producto o costos inventariales. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estos están relacionados con la función de producción. Estos costos incorporan a los inventarios de lo que es materia prima, producción en proceso, artículos terminados y siempre se van a ver reflejados como activos dentro del balance general. Tengan mucho cuidado porque los costos de producción se llevan al estado de resultados cuando y solamente cuando los productos elaborados se venden y afectan el renglón de costos de ventas. Luego tenemos los costos no inventariables, que también se conocen como gastos. Estos ya sabemos se identifican con intervalos de tiempo, como lo vimos hace un momento, y no con los productos elaborados en sí. Luego tenemos lo que es la clasificación de lo que es el comportamiento. Aquí, en el tema de lo que son los comportamientos, tenemos los costos fijos y tenemos los costos variables. Dentro de los costos fijos tenemos que son aquellos costos que permanecen siempre constante, es decir, siempre mes a mes o periodo a periodo van a tener exactamente el mismo costo o van a valer exactamente lo mismo independientemente de los cambios que se puedan registrar en el volumen de la producción o incluso en el volumen de la empresa. Luego tenemos lo que son los costos variables. Estos son erogaciones que periodo a periodo van a ir variando ya sea en función del volumen de la producción o en función de algunas otras determinaciones o en función de algunas otras circunstancias. Finalmente, el momento en el que se determinan los costos, antes de eso, acuérdense que entre costos fijos y costos variables tenemos lo que son los costos semifijos. Estos pues son aquellos que tienen elementos tanto fijos como variables. Luego, como lo comento, tenemos aquellos que están clasificados por el momento de la determinación. Primero tenemos los costos históricos. Estos se determinan con posterioridad a la conclusión del costo del periodo. Y luego tenemos los costos predeterminados. Estos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo. Esta es la clasificación de los costos o esta es una forma de cómo podemos verla. Ahora, ya que conocemos la clasificación de los costos, debemos de entender que existen tres elementos esenciales y fundamentales que integran el costo de producción. Esto ya los dije y sí, efectivamente son esos que ahorita mismo te están pasando por la cabeza. Tenemos entonces los costos de producción que están integrados por lo que es materia prima, por la mano de obra y por los cargos indirectos. La materia prima es básicamente eso que nosotros vamos a someter a un proceso de transformación o de manufactura, con lo que nosotros vamos a iniciar nuestro producto. Es, pues básicamente lo esencial que nosotros necesitamos para elaborar nuestro producto. Aquí obviamente tenemos tanto la materia prima directa como la materia prima indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, veamos. En cuestión de la materia prima directa, son los elementos que son sometidos a procesos de manufactura y transformación, pero que se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Aquí es muy importante que se entienda esto. El más claro ejemplo, sin duda, es en una empresa que está generando muebles, ¿cuál es su materia prima directa? Pues sería la madera. En cuestión de la materia prima indirecta,
La diferencia es que esto no se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Aquí es muy importante que nosotros sepamos diferenciar en qué momento es la materia prima directa y en qué momento es la materia prima indirecta. Del mismo lado tenemos lo que es la mano de obra. La mano de obra es el esfuerzo humano que vamos a nosotros a requerir para que esta materia prima se pueda transformar por lo menos en el producto terminado que se va a vender o que se va a dar al usuario final. Tenemos exactamente la misma clasificación. Tenemos lo que es la parte directa y la parte indirecta. Acuérdate la diferencia entre uno y el otro, que radica en que si podemos nosotros identificarlos plenamente o algún sector o algún tipo de línea de producto o alguna línea que nosotros sepamos. Aquí el ejemplo más claro sería que en el mismo caso de una empresa de muebles sepamos que a lo mejor 5 personas se dedican exclusivamente a fabricar determinados muebles y que otras 5 personas se dediquen exclusivamente a fabricar otro tipo de muebles. Es un ejemplo bastante sencillo. Finalmente tenemos los cargos indirectos. Estos también tienen diferentes nombres. Tienen gastos indirectos de fabricación, gastos de fabricación y gastos indirectos. Este tipo de cargos son indirectos porque son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de la materia prima y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas, tanto de productos como de procesos productivos o centros de costos determinados, pero que sin embargo sabemos que están inmiscuidos dentro de lo que es la transformación de nuestros productos o de lo que sea que estemos elaborando, manufacturando o transformando. Finalmente, en la conclusión, la contabilidad de costos es fundamental en el mundo empresarial por varias razones. Primero, proporciona información precisa y detallada sobre los costos de producción, lo que permite que las empresas puedan tomar decisiones informadas sobre fijación de precios, producción y gestión de recursos. Segundo, ayuda a identificar áreas de ineficiencia y oportunidades de ahorro de costos, lo que se puede mejorar significativamente la rentabilidad a largo plazo. Y en tercero, facilita la evaluación del desempeño de la empresa al comparar los costos reales con los presupuestados y al calcular métricas financieras clave como el costo promedio por unidad y el margen de contribución. La contabilidad de costos no solo es una herramienta de gestión crucial para las empresas, sino que también juega un papel vital en la toma de decisiones estratégicas que pueden determinar el éxito y la sostenibilidad de una organización en el mercado actual. Para los contadores, la comprensión de la contabilidad de costos es esencial, ya que nos proporciona las habilidades necesarias para analizar e interpretar los datos financieros complejos, así como para comunicar eficazmente los resultados a las partes interesadas. Además, nos permite ofrecer asesoramiento estratégico a la dirección de aspectos relacionados con la gestión de costos y la toma de decisiones financieras.